Soy parte de un equipo que trabaja en ciudades, tratando de transformarlas. Trabajamos en ciudades distintas, en ciudades hechas principalmente de gente, y trabajamos en ciudades que esa gente se va como asentando en contextos diferentes, transformando y construyendo físicamente realidades distintas, de acuerdo a su geografía, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su forma de producción. Y en ese proceso tienen conflictos, tienen contradicciones. Las ciudades por ahí enganchan y tienen un desarrollo más o menos equilibrado. Hay otras que se parten, hay otras que se quiebran, que generan de un lado y del otro cosas diferentes, digamos muy duras. En otras el ambiente le juega una mala pasada o la misma gente hace que la mala pasada juegue y el ambiente reaccione. Hay situaciones en donde la base económica genera desarrollo y genera complicaciones. Hay cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos, de qué es lo que hacemos en las ciudades y qué es lo que va pasando. Qué es lo que va pasando con la gente, en donde a algunos le va muy bien y hay otros que no le va tan bien. Y todo eso se va como plasmando en la ciudad y se va concretando en la ciudad. Hay intentos de solución que son más problemas que soluciones. Y hay nuevas búsquedas que uno intenta hacer como para poder desarrollarlo, pero nunca los incluidos son todos, y nos queda como una parte que va y otra, digamos, que se queda al azar. Todas estas situaciones son complejas. Es difícil transformar ciudades. Lleva muy poco tiempo deteriorarlas y cuesta mucho recomponerlas, y cuesta mucho acompasar los procesos de cambio que se dan en las ciudades con los procesos de desarrollo que tiene la propia sociedad y un contexto que va de lo local, de lo global, de las crisis, etcétera, etcétera. En ese buscarle la vuelta y ese buscarle la transformación es donde van surgiendo estrategias, donde van surgiendo cartografías de intervención, algunas más amplias, otras más de acupuntura, otras más de forma de hacer precisamente cómo, en qué lugar tocamos la ciudad como para que la ciudad reaccione, como para que la ciudad se vaya regenerando, de acuerdo a esos temas que nos vamos, digamos, afrontando. Y eso tiene escalas más generales, tiene escalas como más chicas, pero es complejo, es duro, no siempre nos va bien, y cuando uno va tratando de buscarle la vuelta a todas estas cosas, va pensando en formas de trabajo que tiene que ver no con una forma de solución. Los cambios en las ciudades no tienen que ver con una persona, no tiene que ver con una política, no tiene que ver con un solo eje de trabajo, sino que la forma de transformar las ciudades tiene que ver con este cruce de lo político, lo social, lo económico, la política pública, el espacio público. Es un conjunto, digamos, de cuestiones que deben estar articuladas y diseñadas. Algunas se dan de esa manera, otras que hay que provocarlas y otras que por ahí cuesta mucho poder armarlas. Y en esto de confluir, uno va buscando y trabaja con ciudades en donde te va bien, en donde vos podés conseguir algunos logros, donde las sociedades pueden conseguir algunas cosas, y hay otras en donde los resultados no aparecen, o en otros donde directamente uno fracasa con determinados intentos. Pero de tanto y buscar, uno muchas veces se encuentra con esta frase que en realidad me encontró a mí, esta frase de Cortázar que dice, digamos, que solo aquel que espera puede encontrar lo inesperado. Esto de buscar en algunas cosas en donde no todo está escrito, en donde las posibilidades de éxito no siempre son muchas, en donde el tema de poder fracasar está dentro de las posibilidades que uno viene jugando, y cuando apuesta a determinadas lógicas y a determinadas lógicas que son colectivas, de transformación de actores que tienen que ir confluyendo con un mismo interés, de construir una visión compartida, en donde lo técnico y lo político se tiene que conjugar para transformar ciudades, esa búsqueda que por ahí tiene resultados y por ahí no, hay veces que uno puede encontrar lo inesperado. Y en ese encontrar lo inesperado nos hemos encontrado con ciudades que lo han logrado, y cuando uno encuentra algunas ciudades que lo logran es como que se llena de energía, de pilas, de polenta. Primero porque hay una cuestión de ego, coincide con lo que venimos diciendo, y por el otro lado te llena de bronca, es decir, por qué ellos pudieron y por qué nosotros nos fue bien en este lugar y por qué en otros no nos sale todavía. Pero este encontrar lo inesperado te da como para decir a ver qué es lo que pasa. Y eso pasó y encontramos muchas veces cuando transformábamos ciudades o buscábamos referentes, nos encontrábamos con ciudades europeas, y esas ciudades europeas tienen contextos distintos a las latinoamericanas, pero lo inesperado fue encontrarse con ciudades latinoamericanas que vienen trabajando en ese sentido. Y ahí nos fuimos, lo fuimos estudiando, nos fuimos metiendo y nos fuimos a verlas.
La primera llegada a esta ciudad de Latinoamérica fue con esta imagen nocturna y con esta imagen de claros y oscuros, de lugares más iluminados y otros menos iluminados. Y enseguida la imagen fue recordar aquella cuestión de lo desarrollado y lo subdesarrollado, como ese mapa global de luces hacía de que hay una parte que se ilumina y hay otra que no se ilumina. Y esa referencia felizmente era equívoca, porque al día siguiente pudimos ver a esa ciudad a plena luz del día y esa cuestión de claros y oscuros se transformaba en esto, en una ciudad en donde en este sector de pobreza vive el 60% de la población, donde estos bloques, que eran los bloques que estaban iluminados, son parques bibliotecas, donde estos aparatos que aparecen, digamos, muy conocidos en zonas de turismo, digamos, son metrocables para que la población que vive en esos barrios con problemas y con problemas serios de inclusión económica, digamos, de problemas sociales, de exclusión, pueden llegar en un sistema de transporte vinculado a un tren metropolitano y pueden subir con este esquema. Y pueden subir y pueden encontrarse con estos objetos en donde no solamente es el objeto, sino es el contenido. Y ese contenido no es un contenido casual, es una apuesta a la educación y a la inclusión por la educación que está haciendo una ciudad que tiene el 60% viviendo en barrios marginales. En la medida de que ese metrocable o ese invento que hicieron para poder moverse, ese metrocable va abriendo calles y va construyendo espacio público, y ese espacio público es un espacio de encuentro para la gente, y es un espacio que empieza como a dignificar un sector que vive en un clima de pobreza muy grande y en un clima de violencia más grande aún, y en donde las políticas públicas empiezan como a llegar, en donde esos espacios públicos no solamente son para poder circular, sino como para poder encontrarse, celebrar, expresarse por el arte, trabajar con programas culturales, en esos espacios, en esos mismos espacios en donde antes era inaccesible, en donde no había cosa para hacer porque todo estaba como vedado. Y ese espacio público además tiene como diseño, no es una cuestión de que solamente sea accesible, sino que tiene calidad. Digamos que si ese espacio público aparece cuidado, y aparece cuidado porque esta gente con estos chalecos son los que lo cuidan, y los que lo cuidan es un programa de guardianes del espacio público, que a la vez es un programa social que pertenece a incorporar los chicos de las bandas que antes se tiroteaban, aparecen incluidos en este lugar, que incluso, digamos, tienen trabajo y además cuidan el espacio público. Que por el otro lado, este mismo espacio público no solamente se compone de árboles y escalinatas, sino se compone de edificios, y esos edificios se llaman CEDESO, que son Centros de Desarrollo Zonales, en donde es la inclusión económica, en donde ahí la Cámara de Comercio de esta ciudad trabaja en programas de empleo y impulsa a pequeños productores dentro de las escalas que ellos están trabajando. Y esto va como adquiriendo más densidad, y más densidad no solamente en la densidad compleja, sino en la densidad de las soluciones, creando un nuevo espacio y una nueva forma, en donde evidentemente es muy difícil trabajar, pero evidentemente también hay una búsqueda de solución para poder enfrentar un problema tan complejo. Tomado de otras perspectivas, en donde todo esto no solamente es un espacio de deporte, sino es un programa social vinculado al deporte como herramienta de inclusión, vinculado a la salud como forma de control, y que empieza también a transformar, digamos, el mismo espacio y este espacio tan complejo como para poder dar este esquema de luces y sombras. Hay un detalle. ¿Dónde sucede esto? Sucede en el mismo lugar donde nació Fernando Botero. Este pintor que nos asombró con sus gordos y que también nos deslumbró cuando, digamos, terminó de pintar la muerte de Pablo Escobar. Fernando Botero es de Medellín. Medellín es esta ciudad de la que estamos hablando, y Medellín es la que tenía 200 muertos al día en asesinatos y pudo bajar a 2, en donde una serie de políticas pudieron concurrir, entre ellas estas intervenciones. Y este barrio en particular es Santo Domingo, que para los que aman el cine, y si no aman el cine y tienen que ver esta película y amargarse una buena tarde, vean La Virgen de los Sicarios, que pinta en profundidad y dramáticamente cuál es la situación de Santo Domingo y cuál es la situación ahora. Y que eso no solamente se refería a un sitio, sino a varios sitios. Esto de poder hacer las mejores escuelas en los peores lugares. Las mejores escuelas en los peores lugares. El mejor diseño en el peor lugar.
el edificio como objeto diseñado, pero para esta política que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con otra forma de entender la ciudad y con otra forma de entender, digamos, las transformaciones urbanas. En los peores lugares, las mejores escuelas. En los peores lugares, las mejores escuelas. Y no es un hecho casual, se va repitiendo y se va construyendo una ciudad con otro criterio, con otra forma de trabajo, con otra forma de imbricar a lo político, a lo técnico, a lo multidisciplinario. Y los espacios públicos no son solamente espacios públicos de recreación, son espacios públicos de aprendizaje. Este es el Spark Explora, que además se lo pone de rojo como objeto polenta, lleno de gente, lleno de vida, con calidad en lo que se hace, como para poder seguir aprendiendo, porque la ciudad es la que incluye y la ciudad es la que educa. Porque es la forma de poder entender estos espacios en donde cada una de estas cosas son un lugar de experimentación, un lugar de aprendizaje, un lugar de inclusión para cada uno de estos tipos que viven en esas condiciones. Y la ciudad se va construyendo de otra manera, con otras luces, con otras sombras, pero con una manera distinta de que se iluminan algunos sectores que nunca estuvieron iluminados. Y esto de algún modo nos reivindica con esto de que por ahí hay veces que uno trata y no puede. Algunas por limitaciones propias, otras por dificultades de contexto, otras porque son como muchos jugadores los que tienen que estar de acuerdo para poder avanzar en este sentido. Pero esto reivindica la búsqueda de la estrategia, la búsqueda de las cartografías, la búsqueda del proyecto, porque todas estas cosas que estamos hablando también nacieron de esta manera, con estas cartografías, con estos talleres de imaginario de mucha participación que incluía desde los chicos hasta los adultos, porque desde esas cosas y desde esa búsqueda que cuesta mucho esfuerzo, salen después los proyectos que tienen que concretarse y que son los que cambian las ciudades. Finalmente, antes de que se concrete, pasan estas cosas. Pero lo importante es lo que pasa detrás, lo que pasa antes. Esta búsqueda y este insistir para que la cosa suceda en un determinado sentido. Difícil, complejo, complejísimo, con muchas posibilidades de fracaso, pero cuando los éxitos se alcanzan tienen un valor realmente muy alto y muy importante. Y en ese sentido uno como que va reivindicando la estrategia y pensando que tal vez en los lugares en donde uno le ha tocado a trabajar y donde hay que seguir trabajando, hay que seguir alentando la participación, hay que seguir alentando la búsqueda de proyectos, hay que seguir alentando la innovación, hay que seguir alentando la búsqueda de respuestas, aunque muchas veces y en ocasiones no salgan, aunque haya que insistir, aunque proyectos que quisiéramos haberlo visto en marcha en 2 años, por ahí te demoren 4 o porque te demoren 10, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir probando, hay que seguir tratando, innovando, pero sobre la base del proyecto, sobre la base de la innovación, sobre la base de inclusión, sobre la base de seguir incorporando gente y cada uno de los habitantes a la solución de los problemas locales. En esa está la punta y en esa está la respuesta como para poder hacer ciudades como más inclusivas. Y en este sentido, el que sucede en Medellín nos tiene que dar como una especie como de aliento, porque si ellos pudieron en condiciones tan adversas, seguramente podremos nosotros en algunas situaciones que son cualitativamente diferentes. Esta reivindicación de la estrategia tiene que ser como para poder seguir creyendo que se puede y que tenemos que seguir empecinados en poder cambiar nuestras ciudades. Y en estas ciudades que por ahí lo que hay que hacer en contextos muy adversos, de poder coser y tener estos elementos de vinculación, estos elementos de atadura, que se plasman en el espacio, pero que tienen que ser redes intangibles como para que nos puedan vincular más, construir más relaciones para poder ser más creativos a la búsqueda en el momento de buscar soluciones a los problemas. Porque esos espacios que también existen en Medellín, lo que está uniendo era 2 sitios, digamos, que se vivían matando uno con el otro, y que no solamente fue el taller de imaginarios el que lo puso en la mente, fue un proyecto que los vinculó y fue una gran instalación artística lo que se celebró en ese momento, en donde las 2, digamos, bandas de cada uno terminó una representación teatral en donde se encontraban en ese lugar. Y ese lugar es el que crea el espacio público y en ese lugar es donde suceden cosas que tienen que ver con lo material y tienen que ver con lo simbólico. Pero esta cuestión de la insistencia, esta es la cuestión de probar, de seguir y seguir tosudamente buscando transformar las ciudades, digamos, es un poco la guía que nos tiene que seguir orientando como para poder seguir tratando de ver de qué manera cambian nuestras ciudades. Y para cerrar,
quiero recurrir a Cortázar nuevamente en una frase que realmente a mí me gusta mucho y que dice que porque es preciso vivir con la convicción de que un día el sol saldrá por el oeste. Ahora, el sol saldrá por el oeste no si esperamos mirar al oeste para cuando salga, sino porque insistamos, porque probemos, porque innovemos, porque creemos alternativas para que el sol alguna vez va a salir por ese lado. Muchas gracias.